Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos hermanos, estimadas hermanas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Alhamdulillah, inshallah vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre un tema muy importante, debido a que he recibido algunas preguntas de algunas hermanas y la verdad es que algunas tenían unas dudas que se supone que no deben tener, cuestiones que deben tener muy claras, puesto que se refiere a algo mera y estrictamente relacionado con la mujer, un fiqh femenino, jurisprudencia de la mujer. Por lo tanto, he pensado que puede, inshallah, que sea beneficioso este audio porque se acerca el mes de Ramadán y es algo muy importante y lo que pretendemos es que se adore a Allah Jalla fi'ula con conocimiento. Entonces vamos a hablar de dos cuestiones pura y meramente femeninas. Y estas cuestiones tienen mucho que ver con el mes de Ramadán, como he dicho, porque quieras o no, por lo menos una de ellas le afectará durante el sagrado mes de Ramadán, sí o sí. Puede que las dos, pero como mínimo una. Me refiero, por un lado, a la menstruación, lo que comúnmente se conoce como la regla, y el sangrado posparto, en segundo lugar, lo que también se suele conocer como el puerperio. Por un lado la menstruación, el sangrado de la menstruación, y por otro el sangrado posparto, después de dar a luz a un bebé. Y la verdad es que desde un punto de vista sharaí, desde la legislación islámica, no hay mucha diferencia que digamos entre ambas en lo que se refiere al ayuno y a la oración. Sé que hay mujeres musulmanas, alhamdulillah muy pocas, pero existen, que no saben que cuando la mujer le viene la menstruación o el sangrado después de dar a luz, no saben que el Islam no les permite ayunar ni rezar. Están exentas de rezar y de ayunar. Y hay muchas pruebas para ello. De hecho, hay consenso en el Islam para esto. Y esto es una rahma de Allah subhanahu wa ta'ala. Es una misericordia, es una licencia para las mujeres musulmanas. No es ningún tipo de menosprecio o algo así. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son las pruebas para esto desde el Corán y desde la Sunna. Primero en el Corán vamos a ver cómo Allah te deja claro. En muchísimas leyes vamos a rescatar dos. Que debes seguir a Allah y al profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. La sura 59, surat al-Hashr, la ley número 7, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Es decir, lo que os dé o lo que os ordene el profeta, tomadlo, y lo que os prohíba, abandonadlo o alejaos de ello. Dice el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en la sura 33, en las aleyas 70-71: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fijaros, dice Allah Jalla fi'ula: oh creyentes, temed Allah, y no digáis despropósitos, para que haga prosperar vuestras obras y os perdone vuestros pecados. Y luego dice: quien obedezca a Allah y a su mensajero tendrá faqad faza fawzan adima, tendrá un éxito grandioso. Es decir, quien obedezca a Allah y a su mensajero. Bien, ¿qué nos dice el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Voy a traer dos ahadith, inshallah, auténticos. Estos hadices son auténticos. El primero lo narra nuestra madre Ummuna Aisha radiyallahu ta'ala anha. El hadith lo transmite el imam al-Bukhari o el imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Dice nuestra madre Ummuna Aisha radiyallahu anha lo siguiente: كنا نحيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Solíamos menstruar, dice ella, solíamos las mujeres menstruar en los tiempos en los que vivía el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y esta es una de sus esposas, y él nos ordenaba recuperar los ayunos, pero no nos ordenaba recuperar las oraciones perdidas. Por lo tanto, ¿qué obtenemos con este hadith? Que las mujeres musulmanas, cuando tienen la menstruación, ni ayunan ni rezan.
pero cuando ya la menstruación se les vaya y ya estén otra vez en estado de pureza ritual, hagan el ghusl y ya estén en estado de pureza ritual, repito, no tienen que recuperar los salawat que no hicieron, ¿sí? Pero sí tienen que recuperar los ayunos obligatorios que no hicieron. Por ejemplo, si en el mes de Ramadán les viene la menstruación. Otro hadith lo narra Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu y lo transmite el imam al-Bukhari rahimahullah. Dice Abu Sa'id que el profeta alayhi salatu wassalam dijo: أليس إحداكن إذا حادت لم تصلي ولم تصوم فذلك من نقصان دينها. Es lo que dijo el profeta alayhi salatu wassalam. ¿Acaso no deben dejar de ayunar las mujeres que están menstruando? Eso es lo que significa que tienen una carencia en su religión. Subhanallah. Es decir, que hay una temporada en la que los hombres sí ayunan y las mujeres no ayunan. ¿Lo habéis entendido? Bien. Lo primero que se debe tener en cuenta es que la mujer, si va a ayunar, debe estar en estado de pureza ritual antes de que entre la hora del Fajr. Digo muchas veces pureza ritual porque quiero que quede claro, y no digo que la mujer esté pura porque ese es un término erróneo, subhanallah. El profeta alayhi salatu wassalam dijo que el mu'min es tahir, el creyente es puro y no se vuelve impuro. Por lo tanto, no es correcto decir que hasta que la mujer se vuelva pura porque está impura. No, no, hablamos de una pureza ritual. Nos purificamos nuestro cuerpo, nos lavamos, nos limpiamos nuestro cuerpo para hacer una ibadah, para hacer un acto de adoración como nos ha legislado Allah. Y también, aparte de la pureza ritual, también debe haber puesto su intención para ayunar. Recuerda que la intención no se pronuncia. Con sentirlo en tu corazón y tener ese sentimiento o esa motivación de que vas a ayunar es suficiente. Por ejemplo, con levantarte de madrugada antes del Fajr a comer sahur, a preparar tu comida, ya estás poniendo la intención y ya es suficiente. ¿Sí? No es que tienes que decir antes de dormir: ya Allah, mañana tengo la intención de ayunar. No, la intención no se pronuncia porque es una innovación. Con sentirlo en tu corazón es más que suficiente. Así pues, cuando la mujer tiene la certeza de que su menstruación ha acabado, ¿sí? Ha terminado, ha concluido antes de Salat el-Fajr, y algunas mujeres suelen expulsar un líquido, un poquito, pero suelen expulsar un líquido de color blanquecino que lo indica, pues ese día que entra, ese día debe ayunarlo, ¿sí? Entonces, debes saber que toda mujer que tenga la menstruación antes del Fajr debe comprobar si aún sigue con el periodo o si ya se ha acabado, para saber si debe ayunar ese día o no. No se puede ser negligente en esto. Los sabios dicen que debe comprobarlo y no ignorarlo. Me refiero a los días en los que suele dudar si se me va a ir la menstruación hoy, mañana, pasado. Evidentemente los primeros días no, pero cuando tiene esas dudas debe comprobarlo antes del Fajr para saber si ayunar ese día o no. Bien, ahora le damos la vuelta y debes saber, estimada hermana, que si estás ayunando y te viene la menstruación, aunque sea 30 segundos antes de que escuches el adán del Maghrib, que es la hora para romper el ayuno, te informo que ese día debes recuperarlo porque no se considera que lo has ayunado. Lo siento, pero es así. Por lo tanto, no se puede decir: Iba, no pasa nada, es solo un minuto, o han sido 5 minutos, llevo todo el día ayunando por un ratito pequeño. No, no puedes decir eso, y debes saber que Allah lo ha determinado así, y debes saber que es tu obligación ayunar ese día junto con los demás días que tengas que recuperar cuando acabe Ramadán. Y tienes todo el año para hacerlo, antes de que empiece el Ramadán del año siguiente. Sí, y Allah es el que otorga el éxito. Si la mujer siente, por ejemplo, que está por venirle el periodo, las mujeres más o menos saben cuándo les va a venir, esos dolores previos, esos malestares previos. Si la mujer siente que está por venirle el periodo, pero no sale nada de sangre hasta después del Maghrib, entonces el ayuno se considera completo y es válido. Aunque te duela, tengas malestares, te duela la barriga, la cabeza, sientas retortijones,
eso no cuenta. Ese día se considera sahih, ese día se considera ayunado y no debes recuperarlo. Solamente si has expulsado sangre. Si la emisión o la expulsión de sangre se produce después del Maghrib o después de haber roto el ayuno, alhamdulillah, empiezas ahí el periodo en el que no ayunas, no rezas, pero ese día se considera que lo has ayunado. Bien, lo mismo ocurre con el parto. Es un ejemplo radical este que voy a decir, pero para que entendáis esta cuestión de fiqh y la tengáis en cuenta. Imagina que esté ayunando una mujer, porque hay mujeres que pueden, están embarazadas, están incluso a punto de dar a luz, pero están acostumbradas, han tenido muchos hijos, son fuertes, no tienen ningún problema, incluso el médico, la doctora puede que le ha dicho que no es lo más normal, ¿no? Pero es por poner un ejemplo radical. Imagínate que una mujer embarazada está ayunando, de repente le vienen los dolores previos antes de lo que se esperaba, van al médico y resulta que da a luz. Da a luz durante el día. Evidentemente, después de dar a luz de forma natural, pues empieza un sangrado que se llama sangrado posparto. Pues si esa mujer está ayunando y resulta que da a luz, aunque sea media hora o 10 minutos o un minuto antes del adán del Magreb, ese día debe recuperarlo y se considera que no lo ha ayunado. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo que el caso de la menstruación. Cuando hablamos de menstruación, en árabe esta palabra es al-haid, una cosa que toda mujer musulmana debe saber distinguir y conocer bien es la diferencia entre la menstruación y lo que se conoce en árabe como al-istihada. ¿Sí? Al-istihada. En medicina esto se conoce como sangrado vaginal irregular no menstrual y el término técnico es metrorragia. Esta es una especie de enfermedad o un problema médico que muchas mujeres sufren. Es un sangrado continuo que se puede confundir con la menstruación, pero no lo es, no tiene nada que ver. Es un sangrado prolongado. Y el profeta alayhi salatu wassalam dijo que solo era una vena o que era sangre que provenía de una vena que se había roto, que se había abierto. O sea, nada que ver con la menstruación, aunque puede dar la sensación de que lo es. Los sabios y los eruditos de la medicina han mencionado, y esto es algo que mejor que las mujeres no puede saber nadie, que la forma más sencilla que existe para señalar la diferencia que hay entre ambos tipos de sangre suelen ser los siguientes. En primer lugar, el color. La sangre menstrual es negra, suele tener un color rojo oscuro. Y la sangre del istihada es roja. Es como la sangre que te sale debido a un corte en la mano, por ejemplo. La consistencia, la sangre menstrual suele ser gruesa y pesada. Y la sangre del istihada suele ser delgada o más suave. En cuanto al olor, el olor de la sangre menstrual suele oler bastante mal, suele ser bastante desagradable. La sangre del sangrado irregular no, porque proviene de una vena común. Y en cuanto a la coagulación, la sangre menstrual no se coagula cuando sale del cuerpo, mientras que la sangre de istihada sí se coagula porque proviene de una vena. Bien, ahora hay mujeres que no saben distinguir una sangre de la otra. O, por ejemplo, no saben que este tipo de sangre, la segunda, la del sangrado irregular, istihada, no les impide ayunar. Recuerda, la sangre de la menstruación hace que no ayunes y que no reces, como hemos visto en los hadices anteriores. Los ayunos debes recuperarlos, los rezos no. La sangre de istihada, que es la sangre de este sangrado irregular, debes rezar y debes ayunar sin problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se considera sangre menstrual. Entonces vemos que es muy importante que la mujer sepa distinguirlos para saber qué hacer y no incurrir en una negligencia con Allah o cometer algún pecado. Pero ahora te voy a decir qué es lo que tenemos que hacer, o mejor dicho, qué deben hacer las mujeres que tengan este sangrado irregular y cómo llevan a cabo sus salat y cómo llevan a cabo sus ayunos. Pero antes de eso, hay algunas mujeres que a pesar de estas indicaciones, a pesar de estas características de la sangre, no saben distinguir una de la otra o no están seguras. No saben si esto es menstruación o si esto es sangrado irregular. Entonces, hay mujeres que están sangrando durante días, semanas, algunas durante meses y no saben si es una menstruación irregular o si es un sangrado vaginal irregular. Y el sangrado no para.
y sigue y continúa y no sabe si es una u otra. Entonces, ¿qué debe hacer en este caso? Vamos a ver. El Islam nos indica qué hacer en este caso y los eruditos han marcado una serie de actuaciones ante tal caso. Si esta mujer sabe con certeza durante cuánto tiempo se desarrolla su ciclo menstrual normalmente, su regla, y perdonadme que use esta palabra, pero eh, 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 creo que no todo el mundo sabe lo que es ciclo menstrual. Y yo lo que quiero es que todos me entiendan. En este caso, que todas las hermanas me entiendan. Volvemos. Si esta mujer sabe con certeza durante cuánto tiempo se desarrolla normalmente su ciclo menstrual, ¿sí? Por ejemplo, sabe que normalmente empieza el día 5 de cada mes y se desarrolla durante 7 días. Siempre es así de regular. Y este es un ejemplo nada más. Hay menstruaciones de 3 días, otros de 4 días, menstruaciones de 15 días. Allah sabe más. Hay menstruaciones irregulares. En este caso, ¿qué hace? Repito, para que me entiendas. Una mujer empieza a sangrar, no sabe si es menstruación y no sabe si es sangrado irregular. Mira y observa la sangre, el color, el espesor, la coagulación, el olor, y aún así no sabe distinguir. ¿Qué hace? Pues en este caso hemos dicho que recuerda cuáles son los días que incluyen su ciclo menstrual normalmente, toma esos días como referencia, como medida, y durante esos días de cada mes, mientras siga sangrando de forma irregular, no ayuna y tampoco reza. ¿Ok? Y cuando acaben esos días que se ha marcado, que son los típicos de su ciclo menstrual mensual, aunque siga sangrando, hace lo mismo que hace cuando sale del periodo menstrual. Hace el ghusl, su baño completo, y empieza a ayunar y empieza a rezar. Pero con la condición de que siempre, 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 antes de cada salat, obligatoriamente se limpie y haga el wudú, que es la ablución normal, antes de cada salat. ¿Ok? Que se limpie, que intente quitar los mayores restos que pueda de sangre y que haga el wudú, para cada salat. Todo esto hasta que pase ese sangrado irregular. Y este es el mismo hukum, un beneficio para vosotros y vosotras, este es el mismo hukum, el mismo veredicto que se le aplica a una persona, por ejemplo, que padece de incontinencia urinaria o incontinencia de gases o incontinencia fecal. Son personas que no controlan los esfínteres y defecan o se orinan o sueltan ventosidades de forma involuntaria en cualquier momento. Es una enfermedad reconocida. Entonces, estas personas tienen un hukum especial. Por ejemplo, y aparte de esto, suelen llevar pañales. Son personas que suelen llevar pañales porque al no controlar los esfínteres, pues en cualquier momento se orinan o en cualquier momento se defecan. Subhanallah, estas personas tienen un hukum especial. Y es que dicen los sabios que aunque durante salat les ocurra alguna de las tres cosas, orina, defecación o gases, mientras esté haciendo su salat, y estos son tres invalidantes de los invalidantes que hay, no se cuenta como que les invalida el salat, continúan con su salat siempre, pero la condición que se les pone es que siempre, siempre tienen que hacer el wudú antes de cada salat. Aunque no haya salido nada de uno a otro, lo renuevan, ¿sí? Entonces deben renovarlo siempre antes de cada salat y esto es una medida de prevención, porque si no, ¿qué van a hacer? Subhanallah, ¿no van a rezar? ¿Entiendes? Alhamdulillah, el Islam es facilidad y no es dificultad. Por cierto, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que cure a todas esas personas que padecen estos problemas de salud. Amén, amén, ya Rabbil Alamin. ¿Veis? Entonces, estos que tienen estos problemas de incontinencia, se le aplica el mismo hukum que a la mujer que tiene, por ejemplo, sangrado irregular. Otro problema, es una excepción de la excepción. Si esta mujer, o esta chica sobre todo, esa chica joven, no sabe o no recuerda los días normales de su periodo menstrual, porque es muy joven o porque no lo tenía controlado, en este caso lo que debe hacer es ir a la mujer más cercana de su familia y preguntarle por su ciclo menstrual, a su madre, a su tía, a su hermana mayor, a quien sea, y acogerse a esas fechas como medida, como media
hasta que su sangrado pare y todo vuelva a la normalidad, inshallah, y esos son los días que aplica para ella misma. Entonces, recordamos y que quede claro, estimadas y honorables hermanas, que al istihada no te prohíbe que reces o ayunes. Que hemos dicho que es el istihada, es el sangrado irregular, no es la menstruación. Y ya hemos dicho que la forma más sencilla de distinguirlo de la menstruación es a través de las características de la sangre. Y también hemos dado dos fórmulas para excepciones que puedan surgir, como si no sabes distinguir o si no recuerdas tus días normales de ciclo menstrual. Y la realidad es que las mujeres saben cuándo es sangre de la menstruación y cuándo no lo es. Después de años con ello, las mujeres se familiarizan tanto que es muy difícil que no estén seguras. Y esto, estimadas hermanas, es muy importante, porque muchas mujeres no saben este hukum, no conocen este hukum, y se pasan 2 o 3 meses sin rezar ni ayunar creyendo que es sangre de la menstruación. Y esto es un gran error, es un grave error que se debe corregir, inshallah. Bien, ahora, del mismo modo, existe otra irregularidad, y en este caso me refiero al puerperio, o lo que es lo mismo, el sangrado posparto, en árabe, an-nifas. Esta sangre se considera la misma o de las mismas características en relación al hukum o al veredicto que se le da. Por ejemplo, una mujer da a luz de forma natural, no por cesárea, de forma natural. Después del parto suele sangrar unos 40 días. Todo lo que ocurra en cuanto a sangrado después de los 40 días del parto se considera también istihada, es decir, sangrado irregular, y se aplica lo mismo, se aplica exactamente lo mismo. Por lo tanto, después de que una mujer dé a luz, ¿cuántos días está sin ayunar y sin rezar? Eso es, 40 días máximo, 40 días máximo. El hadith que transmite el imam Ibn Majah, el hadith al-Sahih al-Albani, en Irwa al-Ghalil, el número 223, dice que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y el hadith es narrado por Anas ibn Malik, dijo que el Nabi alayhi salatu salam había especificado un periodo de 40 días para la mujer en estado de nifas, de puerperio, de sangrado posparto, máximo, a menos que recupere la pureza ritual antes de ese tiempo. Si, por ejemplo, a partir del día 30 ya no sangra más y no sale nada de sangre, pues a partir de ahí, inshallah, empieza a rezar y empieza a ayunar si quiere. Entonces debe apuntarlo y debe tenerlo en cuenta. A partir del día 41 como máximo, del día 41, aunque siga sangrando, hermana, muy importante, aunque siga sangrando, aunque el sangrado se extienda por 2, 3, 4 meses, lo que sea, debes hacer lo mismo que hemos dicho antes, istihada. Debes purificarte ritualmente, es decir, como cuando sales de la menstruación, haces el ghusl, el baño completo, y después, mientras estés sangrando, si sigues sangrando, antes de cada salat, haces el wudú. Haces el wudú para cada salat y ya puedes rezar tus oraciones normalmente, puedes empezar a ayunar si es Ramadán, o si quieres recuperar días de ayuno pasado, o hacer ayunos voluntarios. Todo esto lo puedes hacer sin problema. Entonces todas las mujeres, inshallah, deben conocer esto, porque es algo que les afecta solo a ellas. Y qué bueno sería que lo enseñen a sus familias, a sus familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recapitulando y de forma breve, hemos hablado de lo que es la menstruación. Hemos dicho que la mujer cuando tiene la menstruación, ¿ayuna? No. Cuando tiene la menstruación, ¿reza? No. Y hemos traído los argumentos. Los días de salat que no reza, ¿los debe recuperar? No. Los días de ayuno que no ha ayunado por tener la menstruación, ¿los debe recuperar? Sí. Bien, lo hemos dicho, otro tipo de sangrado que no tiene nada que ver con la menstruación. Se llama sangrado irregular o metrorragia. En árabe, al-istihada. ¿Esta sangre se considera como la menstruación? No. ¿Debe rezar y debe ayunar? Sí. ¿Cómo saberlo? Diferenciando las características con la sangre. Hemos enumerado todas. Hemos dicho que, ¿qué debe hacer? Debe hacer el wudú antes de cada salat, siempre.
Hemos dicho también que si no sabe una mujer distinguir si es sangre de menstruación o sangrado irregular, ¿qué debe hacer? Mirar y observar las características de la sangre. Si aún así no tiene ni idea o no se da cuenta o no sabe distinguir una de otra, ¿qué debe hacer? Debe hacer y controlar su ciclo menstrual normal cada mes, acogerse a esos días y después de esos días debe hacer lo mismo que si tuviera istihada, es decir, después de esos días ayuna, reza, pero antes de cada salat hace el wudú. Y finalmente, si no sabe o no tiene ni idea tampoco de los días que normalmente tiene su periodo menstrual, ¿qué hace? Hemos dicho que le pregunta a una mujer familiar cercana, por ejemplo su madre, su tía o su hermana mayor. Después hemos hablado del sangrado posparto. Hemos dicho cuántos días máximo, de acuerdo al hadith, una mujer está exenta de rezar y de ayunar, porque esa sangre del sangrado posparto se considera la misma que la menstruación. Hemos dicho que si pasa de 41 días, el día 41, a partir del 41 ya no se considera sangre posparto, sino que es istihada. ¿Y qué tiene que hacer a partir del día 41? Empieza a rezar, empieza a ayunar, después de hacer el ghusl, pero antes de cada salat, ¿qué debe hacer? Debe hacer el wudú. Debe hacer el wudú. Espero que haya más o menos quedado todo claro esto. ¿Qué pasa si el día 30, por ejemplo, después de dar a luz, ya ese sangrado posparto no sale? Pues a partir de ese momento, inshallah, empieza a rezar y a ayunar después de haber hecho al ghusl. ¿Veis? Ha quedado más o menos, inshallah, claro. Y finalmente, también quiero decir que del mismo modo que no está permitido mantener relaciones sexuales con su esposo durante el periodo de menstruación y evidentemente durante el periodo del sangrado posparto, sí que está permitido mantener relaciones sexuales durante el periodo de istihada. Y Allah sabe más. Esto es algo muy, muy, muy general. Y si las mujeres desean saber más sobre este capítulo del fiqh de la mujer, deberían informarse desde fuentes fidedignas y reconocidas para tener una idea más amplia y detallada de este asunto. Finalmente, no quiero terminar sin decir que lo tengo que mencionar porque sé que aunque son muy, muy, muy poquísimas las mujeres que no saben esto, lo voy a mencionar para que sea completo y no me deje nada en el tintero. Hay algunas mujeres musulmanas que no saben que deben hacer el ghusl, el baño completo después de mantener relaciones sexuales. Para poder estar otra vez en estado de pureza ritual, debes quitarte ese estado que se llama el janaba, que es cuando ha eyaculado la mujer o el hombre. Entonces, tanto la mujer como el hombre, después de haber mantenido relaciones sexuales conyugales, se dan un baño completo. Es el mismo baño completo que te das, por ejemplo, para el Salat al-Jumu'ah. Es un baño completo, al-Ghusl. Y entonces ya, inshallah, puedes empezar a rezar y puedes empezar a ayunar, etcétera, etcétera. Si no lo haces, tu salat es inválido, tu ayuno es inválido. ¿Por qué? Porque todavía no has salido del estado de impureza ritual. Bueno, inshallah, espero que haya quedado claro esto. Espero que si creéis que ha sido beneficioso lo compartáis con vuestras hermanas, amigas, primas, sobrinas, vecinas, compañeras, etcétera, etcétera, para que inshallah tengan más conocimiento de esto y sus actos de adoración sean correctos y de acuerdo a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa jazakumullahu khairan, un saludo de vuestro hermano Malik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.